Sí, bueno, cuanto a lo que me preguntas sobre mi currículum y más o menos lo que he hecho en mi carrera, comienza eh, por ahí en el 2000, 2002, bastante cercano como siempre a lo que es el mundo futbolístico. Comencé como jugador por allá en Maracay, en las categorías menores y bueno, hasta llegar a Caracas, ¿verdad? Ahí fue donde, bueno, hice mi participación en segunda división, jugué muy poco, la verdad, en ese torneo, pero me sirvió para generar la inquietud por el entrenamiento, ¿ok? Todo comienza con Pedro Febles, jugador conocido por todos en Venezuela, que me dio la oportunidad en su escuela para ser entrenador. Yo tenía muy poca experiencia, poca no, nada de experiencia en cuanto a entrenamiento se refiere. Y bueno, él me ayudó muchísimo en cuanto a eso, a ese ejercicio. Aprendí muchísimo de él. Él es un entrenador formador y bueno, es una referencia para mí. A partir de allí comienzo mi carrera como entrenador en los colegios de Caracas, eh, entrenando chamos, niños, desde muy pequeños hasta más grandes. Pasé por colegios como Los Arcos, el San Luis, La Salle. Estuve muchos años, estuve alrededor de 10 años en esos colegios y bueno, me sirvió muchísimo para entender, para crecer, ¿ok? Yo creo que es algo fundamental para cualquier entrenador y muy enriquecedor el proceso de categorías menores. Y eso, bueno, me hizo conversar conmigo mismo, también porque yo hacía paralelamente la carrera como profesor de educación física en el Pedagógico de Caracas. Y bueno, trasladaba eso que viene de la universidad, desde lo teórico, ponerlo en práctica con las categorías menores y eso me apasionó muchísimo. A partir de ahí, bueno, se genera esa inquietud por el deporte profesional, en este caso el fútbol. Y bueno, tuve entrenadores bastante importantes que son referencia también para mí, como Miguel Cordero, preparador físico, José Hernández, eh, que me ayudaron muchísimo, Marcos Conde, para dar ese salto de las categorías menores en el colegio hacia las categorías menores en equipos profesionales. Mi primer equipo filial, porque comienzo como preparador físico, su 18 sub-20 fue en Atlético Venezuela, en sub-17, en ese momento era su 18 sub-20. Eh, y estaba muy cerca de lo que era el equipo profesional. Entonces, bueno, a partir de ahí es que, bueno, nace este, la inquietud, ya lo veía de primera mano, ya estaba en el sitio, cómo entrenaban los profesionales, cómo entrenaban los preparadores físicos, los entrenadores, cuál era la dinámica. Y bueno, quedé atrapado en un mundo que hasta ahora, pues me siento bendecido de estar en él. Sí, bueno, mi objetivo para este año ha sido bastante complicado, razones o por razones obvias. No vamos a entrar en detalles, pero eh, a ver, se ha parado muchísimo. Ya tenía una línea, venía con una velocidad que, bueno, el mundo nos hizo como que frenarnos un poco y replantear muchas cosas de nuestras vidas, reinventarnos, pero bueno, como adversidad más y como prueba para nosotros hemos tenido la posibilidad bueno, de saltar obstáculos, de desarrollar resiliencia, que es parte de este desarrollo personal y de ser humano, pero dentro del objetivo siguen intactos. Sigue siendo la posibilidad de ser útil en el trabajo, en el medio en el que estoy, con mi función actual, que es tratar de desarrollar el mayor talento posible,
en beneficio y en pro de una institución a la cual estoy trabajando ahorita y me debo a ella. Y bueno, en el futuro, eso el corto plazo, tratar de desarrollar el mayor talento, ayudar a los jóvenes que están incursionando y que están recién incorporándose a la carrera como futbolistas, con el sueño de ser futbolistas profesionales, darle la mejor preparación desde lo humano, desde lo deportivo, para que sus carreras no solo lleguen al profesional, sino que se mantengan y por mucho tiempo. Y bueno, a mediano y largo plazo, continuar con mi carrera como preparador físico profesional. Bueno, mira, yo creo que desde muy pequeño siempre fue, mi sueño fue ser futbolista profesional. Eh, lo logré en cierta medida porque, bueno, llegué a segunda división, jugué pocos partidos, pero bueno, mi sueño sigue intacto y ya no es como jugador, sino ahora como entrenador. Llegar lo más alto posible como preparador físico a, bueno, a desarrollar mi capacidad. Y uno de mis sueños es, bueno, llegar a ser preparador físico de la selección de Venezuela. No creo que, no creo que haya tope, no creo que haya más. Ese es mi sueño como preparador físico. Bueno, el fútbol para mí representa todo. El fútbol, desde muy pequeño he estado incursionando en él, siempre lo he tenido entre ceja y ceja. Yo creo que son de esas primeras cosas, de esas primeras alegrías que uno recibe. Me acuerdo desde muy pequeño, pues me costaba irme a levantarme a ir al colegio, pero si era el día de ir a jugar fútbol, antes que mis padres estaban levantados. Entonces ya por ahí dice mucho lo que va a pasar el resto de tu vida cuando algo te motiva de esa manera. Y así lo fue, fíjate, ya tengo 40 años y todavía, bueno, sigo jugando con los panas, como decimos acá, y, y bueno, en ese interim o en ese transcurso, lo que me ha enseñado es que es la vida, es aprender de mí mismo, ¿ok? Aprender de esas dificultades y cómo sobrepasarlas, aprender de cómo a veces el fútbol te da la espalda y tú tienes que estar allí parado para continuar y seguir por un sueño que tal vez solo tú creas, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un aprendizaje que he trasladado desde las canchas hacia afuera, hacia mi vida personal y ahora con familia, pues me ha servido muchísimo para educar a mis hijos, para convivir en pareja, para conocer y convivir con las demás personas, porque el fútbol, si algo te da también es amistades y amistades verdaderas y me ha dado también la posibilidad de conocer muchos sitios y eso lo agradezco porque es entablar conversaciones con personas de otra cultura y eso es un proceso muy enriquecedor para cualquier ser humano. Entonces, es todo porque ha llenado cada parte de la vida o de cada elemento que forma parte del ser humano, lo social, lo cultural, lo afectivo, lo deportivo, lo físico, lo mental, y bueno, por supuesto, y la salud. Entonces es todo para mí, todo. Bueno, para hablar de la metodología de trabajo y cómo eso cambia la manera o cómo ha cambiado la manera de jugar o el juego, antes de hablar de metodología, es necesario hablar acerca de, bueno, más o menos cuáles son los problemas que nosotros nos vamos a enfrentar dentro de un entrenamiento. Y bueno, primero que nada, nosotros vamos en búsqueda del rendimiento, de aumentar el rendimiento de los deportistas, no solamente desde el punto de vista de un atleta, ¿verdad? Como se veía antes, que antes desarrollábamos atletas y después futbolistas, sino que se trata más bien de cómo desarrollo
el rendimiento en el futbolista. Y si vamos un poquito más, cómo desarrollo el rendimiento en el futbolista que se desenvuelve en tal posición, porque ya no es lo mismo. Ahora, el lateral no es lo mismo la condición física que requiere o las demandas que requiere un lateral, de un central, de un delantero y de un mediocampo. Entonces ya hay cierta heterogeneidad en la preparación que requiere una individualidad, una individualización, una especificidad, ¿verdad? Y bueno, que eso es un primer problema al que nosotros nos enfrentamos a la hora de la preparación. Otro de los problemas que nos planteamos es el tema de las lesiones. ¿Cómo puedo yo entrenar a estos jugadores, ¿verdad? Por su posición, que aumente su rendimiento, pero que no se me lesionen. Entonces, hay allí un concepto o una concepción de límites. ¿Hasta dónde puedo llegar con uno y hasta dónde puedo llegar con otro? ¿Correcto? Para yo tener la posibilidad de que estos futbolistas se mantengan o en el mayor tiempo posible entrenando y que eso sea para provecho del club. Y por supuesto, cuando estamos a nivel profesional, de lo que se trata es de ganar. Nosotros, el rendimiento va a estar en el resultado. Entonces, y por otro lado, ¿cómo puedo yo desarrollarlo a través del tiempo? ¿Okay? Eh, Todo ello enmarcado en el fútbol profesional. Ahora, nosotros tenemos muchos más elementos que revisar si hablamos, dependiendo de la categoría que nosotros vamos a desarrollar. No es lo mismo la preparación física a nivel profesional que a nivel juvenil, que bueno, ya el nivel juvenil a menor edad. O sea, cada quien tiene sus necesidades y sus objetivos a seguir. Si nosotros lo podemos, para cerrar esta idea, lo podemos enmarcar dentro de estas dos vertientes. El fútbol profesional es resultado y el fútbol menor es proceso. ¿Ok? Entonces, son dentro de cada uno hay diferentes objetivos y diferentes maneras de abordar lo que es la preparación. Como metodología en particular y que me ha dado la oportunidad desde categorías menores, pero enmarcándonos en esos preparadores que están iniciando y que quieren llegar al profesional, la metodología que siempre he seguido es la que es adaptada al fútbol, ¿ok? Adaptada al fútbol. Como dije en un principio, hemos recibido mucha formación del atletismo, ¿ok? Entonces queremos preparar al atleta desde las capacidades, ¿ok? Entonces mi metodología siempre ha seguido, primero, ese desarrollo de capacidades físicas dirigidas hacia el fútbol, pero como paso previo, nosotros necesitamos primero revisar y desarrollar el movimiento de los jugadores. ¿Qué quiere decir eso? Cómo nosotros nos movemos dentro de la cancha y cómo nosotros corregimos todos estos gestos deportivos, háblese de técnica, ¿ok? De desarrollo de la motricidad hasta en profesional, ¿ok? Primero, para después hablar de capacidades físicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo puedo ilustrar de alguna manera, en el caso del desarrollo de la fuerza, por ejemplo, y el desarrollo de la fuerza explosiva, que es una de las capacidades más importantes en el preparador físico, lo que queremos o que el preparador físico debe apuntar, mejor dicho, nosotros vamos a buscar es el trabajo del salto, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a desarrollar capacidades físicas a través de la pliometría, que tiene que ver con métodos de saltos progresivos en diferentes alturas, sin revisar cómo es la mecánica de la carrera o del salto de ese jugador, ¿ok? Si el jugador está haciendo valgo con las rodillas, si él para saltar mete las rodillas y salta, y para aterrizar hace lo mismo, ¿qué pasa en el rendimiento
si en los entrenamientos o si en el partido ese jugador está reproduciendo esa mecánica. Lo más probable es que nosotros estemos atentando sin querer con el rendimiento de mi jugador. Pero por una sencilla razón, porque no voy a evaluar primero cómo es que se está moviendo, cuál es la mecánica correcta para el salto antes de desarrollar el salto como capacidad física para buscar un rendimiento mayor. Entonces, si puedo redondear una metodología base, ¿verdad? Va a ser analizar la biomecánica de todos los gestos técnicos deportivos. Y hablamos de 4 esenciales para la fuerza, que es de salto, de lucha, desplazamiento y disparo. Esas son las 4 manifestaciones de la fuerza en el fútbol. Y la fuerza, para no extenderme, porque podemos hablar de preparación física mucho rato, la fuerza va a ser la capacidad física más importante en el fútbol. A partir de ahí se genera las otras capacidades. Háblese de velocidad, resistencia y flexibilidad. ¿Ok? Con la coordinación como elemento agregado. Pero, entonces, siguiendo en esa línea de idea es revisar el movimiento, ¿ok? Como sustrato, como base de una metodología de entrenamiento, desarrollar capacidades físicas, ¿ok? Y luego ir hacia lo que es el gesto deportivo en competencia o en especificidad. Y a partir de ahí, todo lo que es el desarrollo tiene que ver con lo que, lo que está en la competencia o cómo es que voy a competir. Transversalmente en la metodología de trabajo que aplico es concebir al jugador dentro de 4 también elementos principales o direcciones, que son los socioafectivos, ¿ok? Es importante tomar en cuenta en el jugador este elemento, el socioafectivo emocional. Son seres humanos con los que nosotros estamos trabajando. A veces queremos exigir mayor rendimiento en un atleta, pero le pasamos por encima a problemas personales que si no atendemos, pues este jugador no va a sacar lo mejor de sí, que es lo que nos importa a nosotros como preparadores físicos. La diferencia está en que si nosotros somos seres humanos, ¿ok? Antes de que preparadores físicos, nosotros vamos a tener a un jugador comprometido con nuestro objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el jugador está mal, en vez de yo sacarlo del entrenamiento porque no está dando su 100%, ¿qué tal si yo lo llamo y le pregunto, ¿qué te pasa? Y él me dice, no, profesor, es que tengo un problema. Listo. No te voy a exigir mucho, después hablamos de eso, hablamos, lo solucionamos, ese jugador socioafectivamente está atendido y estoy seguro que va a ser un elemento importante para el rendimiento o para sacar lo mejor de él, que es lo que queremos. La parte mecánico-funcional, que es importante también por lo que te acabo de hablar, lo mecánico-funcional, que es todo lo que tenga que ver con el movimiento, con la dinámica y el desarrollo de su motricidad para realizar los movimientos que hace en la competencia. No voy a ahondar más porque lo acabo de explicar. Lo mental cognitivo, porque también el desarrollo de lo que es la parte táctica y lo que es la inteligencia colectiva, cómo me muevo dentro de la cancha, cómo me muevo si estoy jugando este o cuál sistema. Nosotros los preparadores físicos también podemos ayudar a ese respecto. En ese sentido, somos preparadores futbolísticos más que preparadores físicos. En ese sentido, vamos a desarrollar el modelo de juego que nuestro entrenador nos pide. Si nosotros tenemos un juego por banda, nosotros vamos a hacer todos estos tipos o vamos a realizar todos estos tipos de tareas que ayuden, ¿verdad? Sin involucrar la táctica netamente, porque eso ya es plano del entrenador, pero sí le podemos dar un desarrollo en la parte técnica, en la parte del movimiento, ¿ok?
cómo debo perfilarme, cómo debo controlar una pelota para buscar amplitud y otros casos. Y la parte fisiológica nutricional, que es importante. Si nosotros tomamos en cuenta que hay una serie de pasos biológicos, ¿ok? O fisiológicos para construir un rendimiento, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que respetar las cargas, ¿ok? Es como armar un rompecabezas, que se arma progresivamente respetando todos los principios científicos del entrenamiento, ¿verdad? Para respetar ese aspecto biológico, ¿verdad? Y por supuesto fisiológico en función de un objetivo, a la vez y atado indiscutiblemente con la parte nutricional. ¿Cuándo debo tener un suplemento deportivo? ¿Cómo debo comer después de un partido, previo a un partido, después de un entrenamiento exigente, después de un entrenamiento regenerativo? Es decir, una cantidad de elementos que nosotros podemos aportar y para redondear la idea, concebir a un futbolista que está relacionado, que está interactuando con estos 4 factores constantemente. Ya no es un preparador físico que va hacia las capacidades físicas, ya es un preparador futbolístico, ¿ok? Que va hacia el desarrollo de estos elementos que interactúan entre sí diariamente. Sí, bueno, un preparador, en cuanto al perfil del preparador físico, es una pregunta bastante interesante porque nosotros debemos buscar un perfil investigador, ¿ok? Yo creo que un preparador físico debe tener un perfil investigador. Siempre debe atender a estos materiales, los papers, los que llamamos los papers, que están por ahí, que son producto de largas investigaciones, libros que se fundamentan en líneas de investigación. Es importante porque va a ser el fundamento de nuestra metodología. Nosotros nos gusta hablar de metodología como anteriormente lo expliqué. Esto no es una metodología que yo inventé, esto es una metodología que yo sigo de un autor, ¿verdad? Que he leído, que ha hecho investigaciones, que ha comprobado, ¿ok? Yo sin ser investigador de laboratorio, ¿ok? Soy un investigador más bien que se fundamenta en la teoría para aplicarla en la práctica, ¿ok? Pero en ese sentido, atado o llevado de la mano de la ciencia, que es importante, o del método científico. Entonces, eh, eh, para hablar de metodología, como te decía, necesitamos fundamentar nuestra manera de obrar. Nada que sea inventado. ¿Okay? Tal vez la experiencia nos da para innovar en alguno que otro recurso, pero siempre que esté dentro de una lógica, ¿verdad? De la ciencia. ¿Okay? Por eso nosotros debemos tener el grado de preparadores físicos, actividad de la actividad física o de la educación física, ¿ok? En diferentes países hay diferentes nombres, pero debemos recibirnos como entrenadores, pues, formalmente. Eso como parte teórica. Ahora, desde la parte conductual, nosotros yo creo que un perfil debe ser del preparador físico debe ser la adaptación, la capacidad de adaptarte a las cosas. Nosotros somos estos entrenadores que estamos en el medio de todo. Estamos en el medio del jugador. Nosotros tenemos que tener contentos al jugador para sacarles el mayor rendimiento. Tenemos que tener contento al entrenador porque es el que nos da trabajo y el que nos da la línea a seguir. Tenemos que tener contento al dueño del club, porque si el jugador no corre, entonces el que perdió el preparador físico, a la afición, porque si ese equipo aburre o no o pierde todos los días, también es el preparador físico. Es decir, estamos en el medio de un conjunto de presiones, el cual debemos tener la capacidad de adaptarnos rápidamente a la cultura, al medio, al contexto en el cual estamos involucrados. Entonces, yo creo que son dos, hay muchas más,
pero son entre las dos principales. Yo creo que la parte formal y teórica e investigativa que tenga el preparador físico y la parte adaptativa que tiene que ver con la parte conductual y cómo nosotros sobrellevemos esa parte emocional en función de un contexto o de un entorno, un medio de trabajo. Sí, bueno, mira, nosotros en nuestro país tenemos muchas falencias, pero también tenemos muchas fortalezas. Yo soy de los que siempre creen que si nosotros nos enfocamos en las fortalezas, ¿verdad? Nosotros podemos sacar mucho más provecho de aquello que por ahí nos pueda faltar, ¿no? En algún momento. Pero creo que para responder a la pregunta de cuál sería estas cosas que nos hacen falta, yo creo que precisamente es el apoyo en la parte teórica de lo que es el fútbol a ese nivel, al nivel sobre todo profesional, al nivel formativo. Nosotros desde la universidad, yo que vengo de ella, hay muy poco apoyo a la hora de la generación de investigaciones, de la creación de líneas de investigación, que hoy en día a nivel europeo la ventaja no es el talento. Nosotros tenemos un talento increíble y yo que he tenido la oportunidad de trabajar en distintas ciudades de Venezuela y cada vez que estoy en un proceso de fútbol profesional tenemos que viajar cada fin de semana y el año recorremos Venezuela entera y tenemos ese contacto directo con entrenadores, con talento deportivo, que por ahí no va el asunto. Yo creo que una línea de investigación va a apoyar muchísimo a acrecentar el nivel de propuesta de entrenamiento de cada uno de los que hacemos vida en el fútbol, llámese fútbol menor, fútbol profesional. En ese sentido, va a desarrollarse el talento deportivo. Entonces, si nosotros queremos tener un efecto multiplicador, ¿ok? De todo lo que, es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si yo tendría que apretar solo una tuerca para cambiar muchas cosas, porque ese es el detalle ahorita en Venezuela, que no puedo movilizar muchas cosas, tengo que ahorrar energía en ese sentido y si hay una sola tuerca que yo pudiese mover, yo te diría que para mejorar el fútbol venezolano, creo que en el apoyo de las líneas de investigación que se hay en ella, va a ser un efecto multiplicador en todos los aspectos, ¿ok? Ya que si el entrenador está preparado, el talento deportivo va a estar mejor, va a desarrollarse mejor y va a durar mucho tiempo en esos niveles altos de rendimiento.